escenario agrícola que cada vez se encuentra más desafiante por los diferentes efectos que tiene el cambio climático y sobre todo la incertidumbre en torno a la disponibilidad de agua. La innovación en semillas se ha convertido como un factor decisivo para garantizar la seguridad alimentaria y también la sostenibilidad de la producción. En ese camino, Bioceres ha logrado avances significativos, consolidando un portafolio robusto de granos, desarrollando a partir de más de 2 décadas de investigación, cuyos resultados ya muestran impactos concretos en todo el rendimiento y la adaptación a diferentes zonas productivas. Hoy tenemos el privilegio de contar con el ingeniero Martín Mariani, gerente de negocios de Bioceres, quien lidera la gestión de acuerdos en licencias de distintos mercados, la negociación con empresas semilleras y el diseño de planes estratégicos que permiten transformar la innovación en soluciones reales para todos los productores. Su experiencia abarca desde la definición de propuestas de valor hasta la implementación de modelos de captura y control de calidad, aportando una visión bastante integral sobre la biotecnología, la cual puede potenciar nuestra agricultura. Recibámoslo con un fuerte aplauso con la temática Tecnología HB4 como herramienta para el cambio climático y sostenibilidad. Un placer estar acá de nuevo. Gracias Richard, Jaime, Diego, todo el equipo de ANAPO por la invitación. Voy a tratar de ser breve, no aburrirlos en la última charla de la tarde, arrancamos un poquito más tarde. A ver, un poco la idea hoy, les voy a cambiar un poco el perfil de la charla y los voy a llevar a algo un poco más macro. Como ustedes saben, nosotros venimos trabajando hace muchos años con lo que es biotecnología, principalmente productos biológicos y también la tecnología HB4, que es el gen de tolerancia a sequía. Pero quiero compartirles unos conceptos teóricos que creo que son importantes a la hora de poder entender cómo funcionan las distintas tecnologías, cómo se fueron haciendo los distintos desarrollos a nivel global para llegar hoy a un producto que está muy cerca de poder estar en las manos de ustedes en los campos en Bolivia. Y voy a ir una definición muy grande, o sea, todos de alguna manera sabemos lo que es la sequía, ¿no? O sea, cuando uno habla sequía, ¿qué se nos viene a la cabeza? Y falta de agua, falta de lluvia, una imagen así, ¿tá? Una situación bastante extrema, pero también cuando lo pensamos en la sequía en el agro, ya le agregamos un factor adicional que es que nos duele, que la sequía tiene un impacto en la productividad, o sea, todo proceso, todo periodo de falta de agua, falta de lluvia, que tenga un impacto en la productividad de nuestros cultivos, es la definición de sequía dentro de la agricultura. Ahora bien, y ustedes lo han vivido y lo sufren campaña a campaña, la realidad es que la sequía tiene varios factores que son importantes y no menores. Uno es imprevisible. Si bien tenemos pronóstico de lluvias, todos sabemos que no son generalmente erráticos, pueden tener buena precisión en el corto plazo, pero para una campaña de 6 meses podemos saber si es niño o niña, pero cuándo va a pasar y cuánto va a ser ese periodo de sequía es difícil. Cada vez tenemos más tecnología que nos ayudan a esa predicción, pero es difícil. La segunda cuestión, que también lo habrán vivido ustedes en sus campos, la intensidad es variable. Puede haber una sequía de 15 días, puede haber una sequía de 2 días, puede haber una sequía con temperaturas de 15-20 grados, puede haber una sequía de 2 días con una temperatura de 48 grados, con lo cual el impacto es totalmente distinto. Después también es variable en el momento que ocurre del desarrollo del cultivo. Si nos toca en vegetativo, en reproductivo o incluso en pre-cosecha o post-cosecha, es totalmente distinto. La otra parte es que también cómo afecta esa sequía al cultivo que nosotros tenemos sembrado en nuestro campo depende ya de cuestiones agronómicas, el tipo de suelo, el tipo de cobertura, el tipo de cultivo. Y a su vez también el último factor es qué tipo de agricultura hacemos nosotros, siembra directa, labranza convencional, cultivo de servicio. ¿Y por qué les comparto esto? Que nosotros, cada uno de ustedes lo entiende o lo sabe de alguna manera, lo vivió. Porque esto es el principal desafío que hay a la hora de generar una tecnología, un producto o un insumo
que nos permita de alguna manera hacer frente a la sequía. Entonces, todos estos 5 puntos hacen que darle a la sequía o generar una herramienta para tolerancia a sequía no es una tarea sencilla. Uy, perdón que me fui. Y la otra pregunta que muchas veces se mezcla es tolerancia o resistencia. Y lo habrán visto, olvídense de lo que es HB4, en insectos o tolerancia a herbicidas. Fíjense que la realidad es que hay una diferencia. Hoy ya prácticamente no se habla más de resistencia, porque biológicamente es muy difícil que algo resiste. ¿Qué resiste? O sea, salvo un tanque de guerra, resiste y hasta ahí también, porque tiran un misil y desaparece. Entonces, hoy en realidad la palabra es tolerancia. Los cultivos toleran, tienen un margen, tienen un rango de adaptación o un rango de energía para hacer frente a esa determinada situación. Y por eso hablamos que hoy la tolerancia a sequía, de alguna manera, es la capacidad que tiene la planta para poder adaptarse y resistir a esa situación de sequía. Pero hay una realidad, sin agua no hay manera de producir. Es un poco lo de acá abajo. No es posible mantener un techo productivo, mantener un rendimiento sin agua. Lo que uno puede hacer es tratar de tener herramientas que ayuden a mitigar ese impacto o tratar de estar lo más cerca posible de ese techo productivo en una condición donde no hay sequía. ¿Cuáles son los distintos mecanismos por los cuales las plantas pueden hacer frente a una situación de estrés hídrico? Y básicamente son 3. Una es lo que haríamos, o la prehistoria hicimos nosotros, correr de los animales. Entonces, ¿qué podría hacer la planta ahí? Modificar su ciclo. O mismo nosotros con la fecha de siembra jugamos con este factor. Tratar de huir de la sequía, tratar de que nos agarre el periodo crítico fuera de la ventana donde la probabilidad de sequía es mucho más grande. Pero también las plantas tienen procesos o pueden tener mecanismos internos por los cuales aceleran o desaceleran su ciclo vegetativo, reproductivo, para escapar a esa situación de estrés. Otra estrategia puede ser la de, que nosotros llamamos de disminuir las actividades, entrar como en una invernación. Lo habrán escuchado alguna vez, cerrar los estomas, bajar la tasa fotosintética, disminuir la toma de agua y de nutrientes, quedar en una etapa de letargo, no hacer nada, esperar que vengan las lluvias y activar. Y la tercera es bancarse la situación de sequía, activando algunos mecanismos internos, pero no parando la actividad, seguir fotosintetizando, seguir creando biomasa, generar autodefensas y poder pasar ese periodo. Y una manera de poder transformar o hablar de todo esto es lo que nosotros decimos internamente, pueden ser plantas pesimistas. ¿Cuál es una planta pesimista que dice, che, no va a llover más, yo cierro todo, bajo todo, espero y bueno, no salgo o no me activo hasta que no llueve? O, que estaría más vinculado con las 2 primeras, o lo que nosotros llamamos plantas optimistas, que dicen, no, yo voy a seguir para adelante, voy a seguir, me protejo, sigo produciendo biomasa, en algún momento va a llegar la lluvia y listo, continúo y termino mi proceso normalmente. Haciendo una simplificación, ¿no? La historia de los desarrollos en biotecnología para sequía tiene 2 etapas muy importantes. Una es los primeros análisis que se hicieron, o desarrollos o descubrimientos que estuvieron basados en actividad o tratar de generar un solo gen que lograra algún resultado. Así, de la misma manera que tenemos cultivos que resisten a un determinado herbicida, que básicamente es un solo gen que lo que hace es permite que la planta, cuando le pega el herbicida, lo pueda detoxificar, o a su vez una proteína que permita que cuando una oruga la viene a comer la hoja, la coma y se muera. Pero como yo les comenté, la complejidad que tiene la situación de la sequía, los distintos factores que la afectan, hay una segunda generación de desarrollos que están más vinculados a los procesos metabólicos, están más vinculados a genes que actúen de alguna manera en la actividad que está
digamos, desarrollando la planta o el cultivo durante esa condición de estrés. Y en este modelo, el que ustedes ven mirando la pantalla hacia su derecha, es el de que se basa hoy principalmente HB4. Y esto es solamente para mostrarles un ejemplo, no pretendo que lo vean todos, pero cuando hay una situación de estrés, estos son toda la cantidad de mecanismos que pueden pasar adentro de la planta que pueden regular o tener un impacto positivo o negativo, desde aumento o reducción de producción de distintas hormonas. Todo eso tiene una conjunción que puede llegar a tener lo que es la tolerancia a sequía. ¿Por qué les muestro esto? Para mostrarles lo complejo que es, a diferencia de otras biotecnologías que pueden ser blanco-negro, una tolerancia, como les decía, herbicida, una tolerancia a insecto, generar una planta tolerante a sequía. Y hoy por hoy, por suerte, podemos decir que a nivel mundial la única tecnología que hoy está aprobada en el mundo, tanto para trigo como para soja, de tolerancia a sequía, desde el punto de vista regulatorio como también comercial, es HB4. ¿De dónde viene HB4? Por ahí hay cosas muy técnicas, pero HB4 viene de un gen del girasol que un grupo de investigadores del CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica Argentina, junto con un equipo de la Universidad Nacional del Litoral, lo que hicieron fue identificar este gen en el girasol. El girasol, ustedes lo conocen también muy bien, es un cultivo que se adapta muy bien a las condiciones de sequía, suelos arenosos, complicados. Bueno, se detectó ese gen en el girasol y lo que hicimos fue hacer el desarrollo e incorporarlo tanto en trigo como en soja. Y técnicamente es un factor de transcripción. ¿Qué es un factor de transcripción? Para que ustedes entiendan, es un grupo de genes que tiene impacto en un montón de rutas metabólicas. Por eso les mostré el gráfico anterior. No hay una, cuando ustedes me preguntan, ¿y HB4 qué hace? Mirá, HB4 lo que hace es un montón de cosas para atender a la sequía. No es solo una, porque como lo vimos, la sequía es un problema multicausal. ¿Qué pasa cuando una planta HB4 tiene una situación de estrés a diferencia de una que no tiene HB4? Lo que ustedes van a ver a nivel fisiológico es que se generan antioxidantes y homoprotectores que la misma planta los genera para su autodefensa, pero a su vez también cuando uno analiza el contenido de etileno, el etileno es una hormona que las plantas ante una condición de estrés o incluso cuando ya están llegando a madurez la empieza a sintetizar para cerrar el ciclo y terminar el ciclo. El contenido de etileno es mucho menor. ¿Y eso por qué? Porque todos estos mecanismos de trabajo de HB4 lo que hacen es, de alguna manera, permitir que la planta siga activando y de alguna manera reducir ese estrés que le está generando la sequía. Y si lo vemos desde el punto de vista más materialista, llamémoslo de alguna manera, HB4, por un lado, protege al mantener la fotosíntesis y aumentar la cantidad de antioxidantes, lo que hace también es proteger todos los procesos biológicos que están pasando en la planta, ya sea la fijación biológica a través de la nodulación, lo que es de alguna manera toda la parte de mantener la estructura de flores, vainas y demás. HB4, un tema que no le aclaré también, al ser un factor de transcripción, en realidad actúa en cualquier momento del ciclo del cultivo cuando se dé la condición de sequía. Puede ser que ocurra en etapas vegetativas, puede ser que ocurra en etapas vegetativas. Por supuesto, la respuesta y la capacidad de disminuir ese impacto en rendimiento a medida que estamos más cerca de reproductivo es mucho más difícil porque ya tenemos definido los componentes de rendimiento, como puede ser el número de granos, la cantidad de vainas y demás. ¿Qué más tenemos? Por el otro lado, lo que les comentaba está vinculado a lo etileno, lo que ignora de alguna manera esa tendencia natural de la planta ante una condición de estrés de acelerar su metabolismo, tratar de morirse lo antes posible, o sea, generar semilla y morirse lo antes posible. Hay una recuperación, y esto lo vimos principalmente, no tanto en Argentina, pero sí en Brasil, en la zona de Mato Grosso, de Cerrados, que es donde actualmente estamos ya en campos de producción. La velocidad, y una cosa que nos dicen los productores, es la velocidad de recuperación en esas condiciones que son más parecidas a las que ustedes tienen en Bolivia, de periodos de sequía, de alta temperatura y la lluvia, la capacidad de recuperación que tiene la planta es mucho mayor que las variedades que no tiene HB4. Y por supuesto, lo que es
por un lado, la parte de rendimiento, que es lo que todos queremos ver y lo que todos pregonamos, ¿no? Que la tecnología te permita tener un impacto menor o tener una mayor productividad versus una variedad que no tiene incorporada la tecnología. Este es un paper publicado que lo hizo parte del equipo, pero se los mostré acá solamente para mostrarle o hacer hincapié en dos cosas. Este es un estudio que se hizo tanto en trigo como en soja, de las características, y se analizaron fisiológicamente 2 isolíneas con y sin HB4, y lo que se concluyó tanto en trigo como en soja es que cuando uno evalúa o mira una variedad con y sin HB4 ante una situación de estrés, ¿por qué o cuáles son los componentes de rendimiento más afectados? Lo que se ve es que una variedad con tecnología HB4 produjo más biomasa, produjo más números de grano o por vaina o por metro cuadrado. Cuando se analizó el peso de los granos, ese peso de los granos es menor que la no HB4, pero al final del día, en números generales, da un beneficio de rendimiento. Y la otra parte importante es este cuadro que ustedes ven a su derecha, donde lo que hicieron fue medir en cada una de las localidades donde se evaluaron las isolíneas, hacer un balance hídrico, cómo había sido el balance hídrico en el cultivo, o sea, para ver cuál fue el rango de sequía, pero también le agregaron una combinación del promedio de la temperatura durante cada una de esas localidades durante el ensayo. Y lo que vimos es que, o lo que estos investigadores vieron, es que en el cuadrante que ustedes ven superior izquierdo, ahí es donde se dieron las mayores respuestas positivas, o sea, ganancias desde el punto de vista de rendimiento de la tecnología HB4 versus la no HB4, y era la condición donde se dieron la combinación de las dos cosas, una situación de sequía y también de una temperatura por encima, que en este caso era en Argentina, por encima de los 24 grados. Y eso es lo que creemos que en las condiciones, lo que estamos viendo en Brasil, lo que estamos desarrollando con la gente de INVIO en Paraguay, lo que queremos traer acá a Bolivia, vamos a tener incluso, creemos, mejores resultados que lo que estuvimos viendo hasta ahora, principalmente en Argentina, que ahora les voy a mostrar. ¿Qué vimos en Argentina? En Argentina hace más de 10 años que venimos haciendo ensayos, misma variedad, con y sin la tecnología, distintos ambientes, y lo que hicimos fue una segmentación de alguna manera en potenciales de rendimiento en cada una de las zonas. Y lo que vimos es que en ambientes no es lineal, es una respuesta, podríamos decir, exponencial. En la medida que tenemos una situación más compleja, por supuesto que es una campana de respuesta, ¿no? O sea, tenemos una respuesta. Ahora, si nos pasamos de la situación de estrés o de sequía, por supuesto que ya prácticamente la planta no puede sobrevivir sin agua, ¿no? Entonces, en ambientes de menos de 2.500 kilos, nosotros vimos promedio de rendimiento a lo largo de los años entre las isolíneas de cercano al 11%, en ambientes entre 2.500 y 3.500 kilos cercanos al 4%, y en ambientes por encima de 3.500 kilos, prácticamente sin diferencia, que es lo que yo le decía de que no tiene penalidad, que es una de las cosas más importantes a veces para lo que es desarrollo de genes de tolerancia a estrés abiótico. Lo mismo empezamos a hacer en Brasil el año pasado. Perdón que vieron que en Brasil miden por ahí sacas por hectárea, o sea, son esos números, los tienen que multiplicar por 60 kilos, pero para darles una idea, esto fue en la zona de Mato Grosso, perdón. Ambientes de 50 sacas son ambientes de 3.000 kilos. Vimos un diferencial de rendimiento de casi 300 kilos por hectárea, o sea, más o menos está en el 10%, o sea, muy similar de lo que veníamos viendo en Argentina, contra la misma variedad no HB4. ¿En qué estamos hoy? Y hoy estamos trabajando con la gente de ANAPO para lograr poder establecer este tipo de ensayo acá en Bolivia para ver los resultados y qué es lo que la tecnología puede aportar. Pero creemos que viendo los resultados de Brasil, viendo los resultados de Argentina, viendo los resultados preliminares que estamos teniendo en Paraguay, creemos que va a ser muy, muy contundente el valor que la tecnología HB4 puede agregarles a ustedes en las distintas condiciones en Bolivia. Lo mismo estamos haciendo en trigo. En trigo tuvimos la posibilidad, por una cuestión también de desarrollo de variedades y cosas que se fueron dando, y más tiempo, porque el programa de mejoramiento de trigo HB4 tiene casi 3 años más que en soja. Entonces, tratamos de hacer lo mismo. Esto es información de Argentina, donde tomamos 5 isolíneas. ¿Qué son 5 isolíneas? Son
5 variedades con diferente base genética con y sin HB4. Más o menos 40, 50 localidades. Y a su vez lo que miramos y agregamos, que en soja está pendiente, lo estamos haciendo ahora, vimos de cada una de esas localidades, en base a una plataforma de la NASA, cuál fue el balance hídrico durante cada una de esas localidades durante el ciclo del ensayo. ¿Y qué vimos ahí? Tuvimos 14 ensayos de los 50 donde no hubo déficit hídrico, o sea, el balance hídrico fue positivo, o sea, no hubo en ningún momento déficit hídrico, donde ahí, estos fueron casi 14 ensayos de los 50, donde prácticamente hubo 2%, no hubo diferencial de rendimiento entre la variedad con y sin HB4. De alguna manera, ratificamos lo que veníamos viendo también en soja. Ahora, cuando en las localidades, que fueron 15 ensayos de los 50, que el balance hídrico durante el periodo del ensayo fue entre 0 y menos 150 milímetros, ahí el diferencial de rendimiento fue casi 8% en favor de HB4, y esto, para darle una idea, en promedio son un ambiente de rendimiento entre 3.500, 4.000 y pico de kilos en Argentina, de trigo. Y ya cuando fuimos a una condición más extrema de sequía, donde el balance negativo fue por encima negativo, faltaron más de 150 milímetros, ahí estuvimos casi cercano al 20%, en 20 ensayos de los 50. De nuevo, esto nos ayuda a nosotros a seguir mejorando, seguir desarrollando, pero vemos que la tendencia de la respuesta de la tecnología está alineada. Este fue el primer año que estamos haciendo ensayos en Brasil con HB4, con trigo HB4. Todavía no tengo los resultados, pero para que tengan una idea, estos no son materiales adaptados de Brasil, son materiales de Argentina, un material de Argentina que lo enviamos a Brasil, y fíjense cómo se veían. No lo podíamos creer una vez que sale algo bien de mover un germoplasma de un lado para el otro. Pero igualmente acá era solamente para ver y para tomar valor o referencia a la tecnología, que es lo que de alguna manera también queremos comenzar a hacer aquí, en el caso de trigo, cuando el gobierno nos habilite en Bolivia. Hoy por hoy, la soja HB4, desde Canadá hasta Argentina, está en todos los países ya aprobada para poder sembrar. Comercialmente hoy está en Brasil y Argentina, como les decía, próximamente en Paraguay, próximamente en Uruguay, y si acá Diego, Jaime y equipo me dan bolilla, próximamente en Bolivia. El resto de los países está aprobado en China, en Sudáfrica y demás, que es más para consumo, pero hoy por hoy para nosotros fue un hito como compañía chica, creado por productores, poder lograr hoy tener más de 10 o 15 aprobaciones a nivel mundial, o más de 20 entre trigo y soja, y tener la posibilidad de una tecnología que fue desarrollada dentro del ámbito público en Argentina hoy esté para ser sembrada en más del 80% del área productiva de soja, para nosotros es un orgullo muy, muy importante para toda la región, ¿no? Ahora, y acá para que no lo vuelvan loco, ya me estuvieron los periodistas hoy volviendo loco, para poder lograr una variedad adaptada hay un montón de condiciones. El germoplasma y la famosa adaptación genotipo-ambiente. Pero también lo que vemos es que hay una interacción no solo entre el germoplasma, entre el ambiente, sino también la biotecnología. Entonces, hoy por hoy, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos y estamos en esta etapa de acá abajo, en Bolivia. Mejoramiento más biotecnología. Y para eso tenemos que comenzar a hacer el desarrollo, validar la tecnología acá con variedades que están adaptadas para Bolivia, con todo lo que vimos hoy, que tengan la tolerancia a las enfermedades más importantes para Bolivia, que agronómicamente tengan el tipo de planta que ustedes quieren sembrar, con el rendimiento que quieren sembrar, con la fecha de siembra, con la densidad, etc. Hoy estamos en esta etapa hoy de poder machear tecnología con germoplasma. Y eso nos va a llevar... Por nosotros queremos lanzar ayer, pero también queremos darle a ustedes variedades que muestren el valor que tiene la tecnología, porque la tecnología HB4 por sí sola no va a ser magia, si no está en una genética
que tenga las condiciones agronómicas que ustedes quieren en sus campos, no van a tener un resultado positivo y es lo que nosotros no queremos. Y es por eso que, perdón, y ya cerrando, y es por eso que nosotros ponemos mucho foco en las colaboraciones. Y por eso venimos trabajando con el equipo de ANAPO hace, ¿cuánto, Jaime? 4 años, 5 años. Y así hoy tenemos, para que ustedes tengan una idea, 30 colaboraciones en el mundo. Porque nosotros desde Argentina no podemos llevar variedades que se adapten en todos lados. Entonces, en cada uno de los países donde queremos llevar la tecnología necesitamos socios, amigos, compañeros, soporte técnico, un montón de cosas. Y es la manera que estamos trabajando y es así como queremos llegar a Bolivia y queremos llegar bien. No por apurarnos, que después ustedes, como decimos en Argentina, perdón la expresión, de las mujeres nos puteen porque, no, esto no sirve, no, esta variedad no sirve. Entonces estamos balanceando la ansiedad que tiene Jaime y Richard, que me apuran, con la ansiedad que tienen ustedes, pero para que ustedes tengan una buena experiencia. Y para eso también necesitamos de ustedes, porque no vamos a necesitar en cada uno de ustedes probablemente poner variedades, ver qué respuesta en tan condición, en tan fecha de siembra, con tal antecesor. Así que, digamos, cuento con la ayuda de ustedes, o contamos todo el equipo de ANAPO, el equipo de Bioceres, el equipo de Invío también, que está Estela acá acompañando de Paraguay, para poder lograr que esta tecnología llegue a Bolivia y agregue valor no solo a cada uno de ustedes, sino al país en general. Y como van a ver, hoy estamos queriendo llevar esta tecnología, o la estamos llevando casi a 9 países en todo el mundo, y cruzando el charco para Sudáfrica y para Australia principalmente. Y para cerrar, y fue un poco todas las charlas que vinieron durante el Congreso, no hay una bala de plata. Cada uno en cada una de sus áreas tiene que hacer un poquito para lograr, digamos, tener un resultado positivo. Hoy por hoy hay mucha presión a nivel global y creo que en cada país se está empezando a ver algún ruido con respecto a las buenas prácticas, cómo pulverizamos, qué pulverizamos, en qué momento, con viento, con qué producto, banda verde, banda amarilla, banda roja, etc. Entonces, las buenas prácticas agronómicas creo que hoy van por encima de todo lo que es tecnología que nos ayude a mejorar las aplicaciones, a que nos ayude a identificar los ambientes y mejorar el uso de recursos de los ambientes, las densidades, las fertilizaciones y demás, sumado a la biotecnología, la genética, y todo eso en combinación es lo que nos va a dar, digamos, un resultado positivo desde todo punto de vista. No solo desde el punto de vista de la plata que vayan a cosechar ustedes en cada uno de sus campos, sino también desde el punto de vista de sustentabilidad ambiental. Así que bueno, nuevamente gracias, una alegría estar acá y bueno, quedo después para el panel de preguntas. Gracias.